Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocalc 2.0. En esta sesión vamos a ver la parte práctica concerniente a la completación de datos faltantes mediante el análisis de regresión lineal. Para el análisis de regresión lineal, nosotros podemos utilizar tres técnicas para realizar la completación de datos faltantes. La primera corresponde a la correlación cruzada sin desfase. Esta imagen la he obtenido del libro Hidrología Estadística de Máximo Villón. La primera técnica es la correlación cruzada sin desfase, como les mencioné. También es conocida como correlación espacial. En esta técnica se trata de obtener los datos en dos puntos diferentes, pueden ser en diferentes cuencas o simplemente en diferentes estaciones, se podría decir así directamente, y se busca una correlación entre sus datos sin desfasarlos en el tiempo, es decir, solamente tendría un desfase en el espacio. A modo de ejemplo, podría buscar una correlación entre los datos de estas estaciones y utilizar, por ejemplo, si mi dato faltante está en enero del 99 en la estación A, utilizaré enero del 99 de la estación B y a través de la ecuación de regresión lineal completaré el dato faltante. Entonces, ese es el primer caso, es una correlación espacial. El segundo caso es una correlación serial con desfase o correlación temporal o autocorrelación también se llama, en el que pueden utilizar los valores de la misma estación para completar los datos faltantes ahí. Entonces, se trata de desfasar un poco los datos en un periodo de tiempo, en una unidad de periodo de tiempo, que podría ser año, mes, día, y buscar completar el dato faltante con los mismos datos de la estación. Y el tercer caso es la correlación cruzada con desfase, que incluye una correlación espacial y temporal, es decir, utilizaré los datos de la estación B para completar los datos de la estación A, por ejemplo, pero al mismo tiempo haré un desfase temporal entre esos datos para buscar la mejor correlación entre años hidrológicos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la correlación lineal. Ya lo veremos a más detalle en Hidrocalc. Como les había mencionado, vamos a, en medida de lo posible, utilizar software alternativo. Para este proceso pueden ustedes utilizar el programa Hidroesta del ingeniero Máximo Villón o podemos utilizar directamente Excel. En el caso de Hidroesta, para hacer un análisis de regresión lineal, tenemos las opciones de la lineal, de la simple y de la múltiple para 2 y 3 variables. Vamos a utilizar la herramienta de regresión lineal. En realidad, si se dan cuenta, pues es muy similar. Bien, entonces, en Hidroesta, ustedes ya saben, pueden acceder con Excel, pueden cargar datos grabados anteriormente. En mi caso voy a hacerlo simple, voy a ingresar algunos datos al azar para ver si encuentro alguna correlación. Como mínimo, Hidroesta les pide 5 pares ordenados. Voy a dar a calcular. Bueno, hay una correlación baja, pero era solamente para que vean cómo se utiliza la herramienta. Entonces, acá lo que ha hecho el programa es buscar la ecuación de correlación entre las variables x, que es la independiente, y la variable y, que es la variable dependiente. Calcula el r y el r cuadrado, que es simplemente el cuadrado de este valor, y les muestra la ecuación. También pueden utilizar, ya para predecir el dato en y, ingresan acá el valor en x y simplemente aplican el valor de y. Entonces, bueno, acá le voy a poner 8, a ver si no mejora mucho, la verdad. Ya está. Bien, entonces, la herramienta está. Hidroesta tampoco, bueno, no les está indicando ingrese tal dato o de tal año. Simplemente acá hace el análisis de regresión lineal simple, es decir, tienen su variable independiente y su variable dependiente, y el programa lo que hace es buscar la relación entre las variables y ya ustedes tendrían que aplicar la técnica más adecuada, ¿no? Entonces, creo que acá no es para nada complejo, no hay nada difícil. Pueden dar graficar también,
pueden generar su reporte. Y eso, bueno, sería todo lo que podemos ver en esta parte de la regresión lineal simple. Hydroesta también tiene una herramienta para la regresión lineal múltiple de 2 y 3 variables independientes, polinomial también. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos el mismo procedimiento en HydroCAD. En este caso, como les dije, simplemente les da la herramienta para que ustedes busquen la correlación. Este proceso lo pueden hacer también en Excel. De hecho, creo que, bueno, es un poco más cómodo ya ahora hacerlo en Excel porque por un tema de ediciones y eso es en cierta forma más rápido. Entonces acá ya he hecho una pequeña hoja, solamente de modo de ejemplo para que se pueda entender un poco mejor. Aquí voy a pegar mi variable independiente y acá mi variable dependiente. Calcularé con los datos de mi ecuación aquí. Bueno, lo vamos a ver en breve. Y es eso, simplemente habría que buscar la correlación entre las estaciones. Ahora, viendo un poco más a modo de ejemplo, ¿de qué se trata en sí todo este asunto, ¿no? Aquí tengo un mapa a modo de ejemplo, para explicárselos un poco mejor. Digamos que yo tengo que hacer el estudio hidrológico de esta cuenca y yo, por supuesto, dispongo de estaciones aledañas, ¿no? Entonces, si tuviera datos faltantes, el proceso de generación de modelos de precipitación y escorrentía va a ser un poco, bueno, no se va a poder realizar, tengo que completar esos datos. Y para ello, yo tendría que utilizar estaciones índices o tendría que utilizar estaciones aledañas, ¿no? Que tengan datos completos. Entonces, para ello, en primer lugar, tendré que hacer la búsqueda de las estaciones. Una vez que haya hecho esa búsqueda, ya podré seleccionar las que tienen mejor registro y no necesariamente tienen que ser estaciones dentro de la cuenca, pueden ser estaciones que estén cerca también, como estas de acá, para que si digamos que estas 3 estaciones presentan demasiados datos faltantes, yo puedo utilizar las otras para realizar ese procedimiento. Bueno, entonces aquí lo que se trataría, como les dije, es buscar la mejor correlación entre las estaciones, de tal manera que yo pueda realizar ese proceso de completación. ¿Cómo se realizaría? Bueno, manualmente lo que tendrían que hacer es un análisis de esas estaciones. Yo tengo acá algunas estaciones, estas las he obtenido de la carpeta de ejemplo nada más, solamente para que lo puedan, para modo de ejemplo, para observarlo. Bien, entonces voy a simular algunos valores acá. Voy a copiar un poco de esta información. Ya está. Y como ven, bueno, esta hoja de cálculo lo que hace es encuentra el coeficiente de correlación, el R cuadrado también, y luego se grafican los datos y se grafica bueno, también se grafica finalmente la comparación de la variable, de lo estimado con lo que es real, ¿no? Con lo que es medido. En Excel esto no tiene nada de complejo, la verdad. Simplemente hay que seleccionar si quieren realizarlo, seleccionan las variables, se van a insertar, le dan acá dispersión, y acá simplemente le dan agregar elemento, línea de tendencia y lineal. Seleccionan la línea, clic derecho, formato de línea de tendencia, le ponen presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado del gráfico. Y eso es todo lo que se hace para elaborar este gráfico. En este gráfico, como ven, también les muestra la ecuación y lo que hay que hacer es justamente reemplazar esos coeficientes. Este pequeño coeficiente, este 0.9826, es el que multiplica esta variable y esta componente que suma este más 15.172 es digamos que la cantidad que no ha sido controlada o que se debería explicar a través de otras variables, ¿no? Probablemente más estaciones o algún otro tipo de datos. Entonces aquí simplemente tendré que reemplazar esos coeficientes que se ha calculado con la ecuación. Y reemplazaré aquí.
Entonces, como ven, bueno, mis datos son bastante similares. Podríamos agregar más datos, la verdad es que vamos a ver hasta aquí, que hay un poco más de información. Y simplemente es cuestión de cambiar los coeficientes aquí en las ecuaciones y actualizarlas, pues, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacerlo en Excel. Es un poco incómodo estar cambiando los coeficientes, eso sí. Pero al final, como ven, bueno, no es nada complejo, no es nada complicado. Simplemente se calcula el valor de R cuadrado cuando tiene una buena correlación. Este R es más cercano a 1, cuando no lo tiene es cercano a 0. En este caso es alta, 0.92 es alto. Y bien, entonces, bueno, este análisis que estoy haciendo de comparar datos de una estación A con los datos de una estación B es prácticamente lo que habíamos visto como el primer caso de una correlación cruzada sin desfase. Simplemente datos de estaciones diferentes se analizan. Y luego, ¿cómo se completarían los datos? Bueno, en este caso, por ejemplo, para completar el dato de la estación A o de la estación B, que es la variable que estoy tomando como independiente, buscaría el dato en la estación A, que es, por ejemplo, en este caso, de la misma fecha. Entonces quiero completar el dato de la estación B que está faltante acá. Busco el dato en la estación A, que es 359, y lo reemplazo. Y mi dato completado sería este de acá. Entonces, este ya sería el valor que yo tendría que reemplazar aquí. Entonces, ese proceso hay que llevarlo a cabo de manera iterativa. Hay programas que lo hacen automáticamente. Tienen R, tienen E4 también. Para el caso de mensuales, porque ahí no se evalúa para otro tipo de datos. Y bueno, ¿qué más? Creo que no hay mucho acá que explicar. Ahora, aquí me estoy poniendo en el caso de que, bueno, estas estaciones que estoy considerando aquí son cercanas, son bastante cercanas, de hecho no están a más de 50 kilómetros de distancia, por eso su comportamiento es muy parecido entre todas ellas. Así que las que yo agregue acá siempre van a tener una buena correlación. Pero supongamos que ya no sea el caso así, el caso más simple, con 4 estaciones o que sean cercanas, sino que empecemos a tener casos un poco más, con estaciones más alejadas, como en este caso. O que tengamos muchas estaciones, ¿cómo haríamos el análisis, no? Aquí les muestro una pequeña hoja que elaboré para completar los datos de esas estaciones. Aquí se hizo un análisis de correlación, pero por supuesto para completar los datos faltantes de cada una de estas estaciones. Por ejemplo, aquí los datos faltantes son los que estaban pintados en rojo. Y para poder hacer esa completación es que tuve que analizar una correlación para cada dato. Por ejemplo, para completar el dato faltante de abril del 2013 de esta estación Bahuachica, copié los datos de abril de la estación Jaén, que la había tomado como estación índice, y por supuesto los datos de Bahuachica para hacer el análisis de correlación, ¿no? Entonces, creo que esos datos están por aquí. Sí. Sí, bueno, empieza más o menos así. Ese es el esquema a seguir. Entonces, copiado acá los datos, luego en esta pequeña hoja se hace el análisis, se calcula las desviaciones estándar, los promedios, se calcula el R, que es con la fórmula coeficiente de correlación nada más en Excel, el T calculado para ver si es que se puede aceptar ese valor de correlación. Esa es una prueba que pueden realizar. Y finalmente se calcula la ecuación de completación. Entonces, luego de hacer eso, ya se ingresa el dato faltante, bueno, el dato faltante, pero que esté completo en la otra estación, y simplemente el dato Y se calcula a través de la ecuación.
Entonces acá está un poco automatizado el cálculo de los coeficientes, la ecuación también está con fórmula, se actualiza si cambio los datos. La ecuación, como ven ahí, se actualiza. Pero es un proceso un poco engorroso, si se darán cuenta, porque tengo que probar estación con estación. Cuando el R es muy bajo, es mejor aplicar la prueba de T para esos casos. Este procedimiento de aplicar la prueba de T es recomendado en los libros, pero no siempre es necesario realizarlo, la verdad. Si ya tienen un buen coeficiente de correlación, no siempre es necesario realizar esta prueba de T. Más que todo se utiliza para comparar que los datos tengan, bueno, medias similares, ¿no? Pero honestamente les diré que no es tan necesario este análisis de T para el caso de la completación. Bueno, acá podríamos haber hecho lo de hace rato, simplemente seleccionar los datos, insertar, dispersión y agregar una línea de tendencia lineal, presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Bueno, en este caso sería este mismo, ¿no? Este sería el R cuadrado que se muestra aquí en el gráfico. Pero como ven, el análisis es así. Tendría que hacer esa búsqueda, tendría que buscar, aquí estoy haciendo una correlación cruzada nada más. En algunos casos se ha completado los de junio con agosto, o se han hecho desfases temporales, correlaciones cruzadas, etc. Y el proceso ha sido iterativo, como verán, dato por dato prácticamente. Para todos los datos faltantes se ha hecho un análisis de correlación y se ha procedido a hacer su completación. Entonces esta hojita les voy a compartir igual, por si a alguien le interesa estudiarla. La verdad ya no es muy práctico hacer todo lo que se ha hecho aquí. Y por supuesto este proceso se ha tenido que hacer con todas las estaciones. Bueno, en algunos casos simplemente se han utilizado números aleatorios, pero no es una técnica muy recomendada. En la mayoría de estaciones se ha hecho todo este análisis, como verán acá. Se ha realizado todo el análisis de correlación para los datos faltantes. Pero como les dije, no es muy práctico porque además, acá he asumido que hay un comportamiento similar, pero podría haber habido alguna otra estación que tenga mejor comportamiento y no se evaluó, ¿no? Bueno, entonces, como les repito, el procedimiento es bastante engorroso hacerlo manualmente, porque aquí pues estoy de frente copiando estaciones que yo asumí que iban a tener un buen coeficiente de correlación, pero como ya les dije, podría haber alguna otra estación o algún otro conjunto de datos que tenga una mejor correlación con la variable que quiero completar. Entonces, para esos casos, por ejemplo, en Excel disponemos de una herramienta que hace automáticamente la búsqueda de los coeficientes de R. Vamos a ponerlo de ejemplo aquí. Para hacer ese análisis de coeficientes de correlación, en primer lugar, creo que, vamos a ver si nos permite ingresarlo así directamente. Nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a opciones, acá en complementos, seleccionamos ir y acá seleccionamos la opción herramientas para análisis. Le ponen aceptar, yo ya le voy a poner cancelar porque ya lo tengo activo. Me voy a ir a datos, análisis de datos. Voy a seleccionar acá coeficiente de correlación, le doy a aceptar. Sí, aquí, antes de hacer ese análisis voy a tener que eliminar los faltantes. Un momentito. Voy a eliminar todo lo que es menos 99.9. Ya está. Entonces repito. Me voy a análisis de datos, coeficiente de correlación. Perdón. Disculpen acá. Ya, coeficiente de correlación. Rango de entrada, selecciono todos mis datos. Hasta el último. Ya está. Le digo que hay rótulos en la primera fila. Y le digo que el rango de salida lo coloque directamente por aquí. La matriz de salida. Y aceptar. Bien, entonces, ¿qué ha hecho Excel? Lo que ha hecho Excel es realizar un análisis de correlación matricial entre todas y cada una de las estaciones, es decir, entre A y B, entre A y C, entre A y D, luego entre B y A, entre B y C, entre B y D, y etcétera, ¿no? Eso es lo que ha hecho y me ha obtenido los coeficientes de correlación.
Entonces, esto puede ser de gran ayuda para que lo complementen con una hoja de este tipo en Excel, si lo quieren realizar ahí todo el procedimiento, porque aún hay quien preferirá seguir utilizando estas herramientas. Y ya, bueno, eso es una gran ayuda, como les digo, porque ya les va a mostrar un mejor estimado de los coeficientes de correlación y de qué variable utilizar para completar qué variable, ¿no? O qué año utilizar para completar qué año, o qué mes, o qué conjunto de meses utilizar para que completar algún otro conjunto de meses, ¿no? Yendo a modo práctico, por ejemplo, esta estación índice tiene bastantes faltantes aún, entonces lo que yo podría hacer es simplemente esto, voy a copiar sus datos como ejemplo, voy a pegar en una nueva hoja, y para completar los datos de esta estación índice, lo que voy a hacer es hacer una correlación, pero por supuesto si la hago entre meses, no me va a ser muy útil, de hecho la vamos a hacer para que lo vean, le voy a dar análisis de datos, correlación, rango de entrada, voy a seleccionar todo esto, le voy a decir rótulos en la primera fila y el rango de salida le daré acá. Voy a borrar esto, le daré acá y aceptar. Entonces, si se dan cuenta, no hay muy buenos coeficientes de correlación entre mes y mes. No es lo más práctico, no es lo más ideal. Parece que entre meses no hay una buena correlación en el comportamiento. Eso es muy lógico en datos mensuales de este tipo de estaciones, porque hay meses lluviosos, hay meses en los que no llueve y el comportamiento además varía respecto a si el año fue lluvioso, el año fue seco. Entonces acá lo más conveniente sería hacer esto. Voy a copiar una nueva hoja y lo voy a pegar como transpuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es evaluar nuevamente esa matriz de correlación, pero ya no entre meses, sino entre años. ¿Para qué? Para encontrar los años que tienen un comportamiento similar y utilizarlos para completar. Entonces, simplemente me voy a ir a análisis de datos, coeficiente de correlación, voy a seleccionar el rango de entrada, que va a ser todos los años, y el rango de salida lo voy a colocar por aquí. Y simplemente le doy en aceptar, y ya está. Como se darán cuenta, bueno, la matriz es bastante grande, pero aquí ya yo tendría una mejor, tengo mejores correlaciones. Entonces me interesa completar el año 1983, me voy a ir acá al año 1983 y voy a buscar con qué otros años tienen un comportamiento hidrológico similar. Entonces, en este caso, en el año 83, tengo un mejor comportamiento, una similitud con el año 85, se dan cuenta que me muestra un R de 0.94. Y podría utilizar los datos de justamente de este año 85 para completarlos. Por supuesto, acá tampoco ayuda mucho porque solo son 12 datos, porque son los 12 meses. Pero si acá le hubiéramos agregado más estaciones que tuvieran un comportamiento hidrológico similar, es decir, en primer lugar habríamos hecho este análisis entre estaciones, y las que tienen comportamiento hidrológico similar las habría podido agregar acá y habría tenido más datos, ¿no? Que los habría podido tomar como como mayor cantidad para tener una mejor ecuación, un mejor R, ¿no? Entonces, bueno, más confiable, sí, porque el R ya de por sí es alto acá. Entonces, podrían hacer eso en el caso del año 2016, miren. Bueno, con este año de acá, a ver, que debe ser el año 2010, tiene comportamiento similar aparentemente. Hay cierta correlación. Bueno, parece que sí hay cierta similitud. Entonces, lo que tendría que hacer es utilizar esos datos para completarlos, ¿no? No es muy recomendable, como les digo, tampoco realizar un desfase de más de 2 años, pero por supuesto, si el R da un buen valor y realizan una prueba de T y de igual manera les da un valor similar, entonces yo creo que no habría ningún problema. Vamos a calcular acá, por ejemplo, los promedios, a ver, para ver si se asemejan de cierta manera. Entonces, el promedio en el 2016 con el 2010, por supuesto, aún faltan datos. Bueno, tal vez no es. Bien, entonces, sí, en
Los promedios no son, si solo nos basamos en promedios, pues de repente hasta sería más conveniente con este de acá, con el 2006. Ahora vamos a ver qué tal correlación tiene con el 2006. Bueno, aparentemente no tiene un comportamiento muy similar, pero es que igual no solamente nos podemos basar en la media, sino también en la desviación estándar de los datos, porque al final el coeficiente de correlación es una interpretación de estos dos estadísticos y básicamente está buscando cuáles tienen un mejor parecido y aparentemente sí, bueno, sí hay una similitud, ¿no? Con el año 2010. Entonces, se trataría de hacer ese procedimiento como les estoy mencionando. No necesariamente es exacto esto. Acá solo estoy utilizando una estación. Lo ideal hubiera sido utilizar varias. ¿Por qué? Porque ya no estoy analizando el desplazamiento en el espacio, sino en el tiempo. Entonces, eso sería un poco la idea, ¿no? En este caso estaríamos hablando del segundo tipo, en las técnicas del segundo tipo, ¿no? Que es, bueno, que es la correlación serial con desfase, ¿no? Y bueno, entonces creo que eso está aclarado. En el caso que habíamos tomado, bueno, las estaciones tienen comportamiento similar, como les dije, son estaciones bastante cercanas, así que da igual, bueno, no es que da igual, pero en sí no va a haber mucho error al tomar una u otra para hacer la completación. Pero el procedimiento, se darán cuenta, sí es un poco complejo, un poco engorroso. Ya en esta otra hoja ni se diga, habría tenido que realizar todo ese procedimiento para cada una de las estaciones o tomarlas en grupo nuevamente y luego de emparejar, es decir, aquí voy a emparejar. Si mi R me está mostrando que con el 2010 puedo completar el 2016, entonces lo que tendría que hacer ya es copiar las variables. Bueno, acá prácticamente solo tengo pares ordenados. Esto lo voy a borrar, aunque no debería alterar mucho el día. Me he equivocado acá, los datos del 2010 son estos. Ya está. Y los del 2016 sí son los correctos. Ya. Y como les dije, sería cuestión de aplicar ya la ecuación, ¿no? Entonces acá sería 0.99. Esto solo es a modo de ejemplo, no lo tomen, este procedimiento no es necesariamente correcto, solamente lo estoy haciendo para que a modo de ejemplo puedan ver cómo realizamos este análisis. Como les dije, acá lo ideal habría sido tener un par de estaciones más, podríamos agregar un par de estaciones más y repetir el procedimiento para tener mayor cantidad de datos, ¿no? Porque con 12 datos tampoco esto no es para nada en realidad confiable, solo con 12 datos, hay que tener más pares. Y de hecho acá estoy relacionando con solamente 5 pares ordenados, lo cual no es tampoco para nada conveniente. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Si se dan cuenta, o sea, sí, la ecuación sí más o menos interpreta los datos, pero extrapolar todo esto, ya la verdad, no es muy conveniente, ¿no? Prácticamente es todo esto lo que estamos completando. Lo ideal, sí, de todas maneras, habría sido tener más estaciones, más pares ordenados. Como por supuesto en cada estación solo tengo 12 datos, tendría que haber agregado otra estación más que tenga un comportamiento cercano. Para eso hice este primer análisis. Y ya, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que habríamos hecho. Entonces esto simplemente ya lo reemplazaría acá. Y ya está, si se dan cuenta se conservan los estadísticos. Son bastante parecidos. Creo que no hay problema por ahí. Y lo mismo, ¿no? Para el año 85, por ejemplo, 1985, con el que tiene una mejor correlación es con el 83, aparentemente. Pero aquí sí voy a tener un problema grande porque solamente tengo
1, 2, 3. Aunque igual tengo 5 pares ordenados, los voy a copiar. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. En el 85. Tengo incluso más aquí. Tengo más pares ordenados que en el otro caso. Ya está. Entonces voy a reemplazar acá mi ecuación nuevamente, 0.8809. Esos datos los estoy sacando de acá, por si alguien no lo ha notado. 17. Y ya está. Entonces ahora sí, como veo los datos que quiero completar, simplemente copio, ¿no? Quiero completar todo esto. Control C. Y pego valores. Y ya está. Estos serían los datos que tendría que completar en ese año. Bien, estos dos pues son faltantes, no son registros faltantes. Si se dan cuenta, el comportamiento sí aparentemente está ahí, está por ahí cercano. Pero como les dije, solo con 12 datos este procedimiento no es muy confiable, ¿no? Entonces, de igual manera, miren, los estadísticos están cercanos, están por ahí. No están tan bien como en el otro caso. Pero bueno, así tendría que hacerse este proceso. Y como se darán cuenta, es iterativo y es engorroso. Pero al final, en una estación índice, la verdad sí vale la pena tomarse el tiempo y completarla de esta manera, ¿no? Pero en Excel, de todas maneras, siempre va a ser un poco complicado. Es cuestión de análisis, es cuestión de pensar un poco bien cómo ordenamos esta matriz de correlaciones para encontrar la mejor similitud entre años hidrológicos, en el caso de tener las estaciones de esta manera. Porque en el otro caso, en el de acá, pues simplemente yo puedo aplicar ya estas variable con variable e ir realizando la completación, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento. La verdad, acá no va a haber ningún problema. Hay pocos ceros en estas estaciones. Son estaciones que están bastante cercanas. Entonces, no va a haber ahí mayor complejidad. Eso sí ocurre pues aquí, ¿no? En este caso, como vemos en el mapa, este es un mapa de isoyetas, entonces las precipitaciones sí tienen sus variaciones. Y encontrar las correlaciones es un poco más difícil en meses. Pero bueno, de igual manera HydroCalc puede realizar todo este análisis que estamos haciendo automáticamente. Eso no significa que al programa le vamos a meter nada más los datos y ya lo dejaremos que haga lo que puede, no. Es en cierta forma hacer este análisis de pensarlo, ¿no? De si veo que mis datos son un poco complicados de completar así nada más, buscando mes a mes, de repente mes a mes no tienen una buena correlación, entonces lo que haría es crear esta matriz, este tipo de información e ingresar las variables en esta manera, ¿no? En este formato. Por supuesto, con más estaciones, estos son los datos de enero a diciembre de una estación, de enero a diciembre de otra estación, de enero a diciembre de otra estación, y el programa ya buscaría la mejor correlación, ¿no? Eso es el caso de un desfase temporal. Entonces, en este caso de la regresión lineal simple, ustedes pueden optar, como ya les mencioné, por cualquiera de estas técnicas y generar los pares ordenados para que el programa haga todo el análisis por ustedes y al mismo tiempo haga todo el análisis de completación, que ya lo veremos también, porque en este caso pues estamos buscando nosotros mismos, ¿no? El R más alto, y con el R más alto buscamos y nos vamos a esta hoja y completamos, pero ese proceso todo lo hace HydroCalc. En el caso, por ejemplo, de que en esta estación no encontró en el 83 los datos que necesitaba, suponiendo que estos hubieran estado vacíos también, y no encontró el programa en estos dos años, lo encontró común faltantes en ambas variables, lo que hace es ir al siguiente R. Entonces, en el año 85, vamos a ver, el R más alto estaba en el 83, pero como tampoco están en el 83, buscará el siguiente R más alto, ¿no? Que lo tiene con el año 81, y en el año 81 sí tiene los valores. Entonces, ¿qué hará?
hará un análisis ahora del año 81 con el año 85. Hará ese análisis mes a mes y completará los datos faltantes, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento que si nosotros lo hacemos manualmente, nos pasaremos toda, 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 toda una semana de repente haciéndolo, porque miren la cantidad de información, pero el programa lo hará automáticamente. Esa es una, creo yo, una gran ventaja que tiene Hidrocal. Este análisis también lo pueden hacer en R, pero R les limita el número de variables, creo que lo limita a 12 o 15, porque el método numérico que utiliza R para resolver esta matriz es un poco menos potente incluso que el que tiene Hidrocal. Bueno, R probablemente tenga algún otro método más potente. Yo les estoy hablando de una herramienta en específico que está en el paquete CAR, si a alguien le interesa, que es para hacer este análisis de regresión lineal simple entre múltiples variables y completación automática de datos, ¿no? Básicamente esa es la herramienta que tiene HydroCalc, solamente que en HydroCalc no importa cuántas variables ingresen ustedes. De hecho, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque el video ya se hizo bastante largo. Y en la próxima sesión veremos cómo hacer todo este procedimiento de análisis en HydroCalc, y lo veremos también con estaciones en lugares donde es más complejo, donde las estaciones tienen demasiados ceros y que de hecho el análisis de correlación les va a dar un montón de dolores de cabeza. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya cuando hagamos todo el procedimiento en el programa. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a enviar esta hoja de cálculo. A todas las hojas de cálculo que he trabajado acá les voy a enviar, no se preocupen, para que ustedes puedan estudiarlas un poco, ¿no? Para que entiendan más o menos el procedimiento. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.